tal vez no tenemos las mismas imágenes espectaculares, difíciles, duras, demandantes, que nos legó el siglo XX a propósito del fascismo, pero tal vez esta dificultad para visualizarlo también nos condiciona en este juicio sobre si es peor a lo que se vivió en el siglo XX. Es decir, si nosotros hablamos de que hay una vuelta al fascismo, no estamos hablando como de una excepcionalidad, ¿cierto? Sino de una forma que tienen ciertas élites políticas en Colombia y en América Latina de ser fieles a un pasado. No sé, inclusive podríamos volver a esta fórmula que utilizamos tanto en el análisis de la realidad colombiana. En el Cauca no hay un déficit de Estado, sino que hay un exceso, ¿no? Parece haber una acumulación de todos los factores de exterminio que son propios del aparato estatal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Disentir. Muchas gracias por los likes, los comentarios y las preguntas que hicieron al anterior video. Hoy nos está acompañando Isaac, como en el capítulo anterior, y nuestro amigo David Beltrán. Y hoy los tres vamos a hablar sobre un tema que es profundamente importante y actual, que gira alrededor de la pregunta: ¿volvió el fascismo? Y esta pregunta, que puede parecer un poco teórica o un poco académica, la vamos a concentrar en el contexto actual de América Latina y Colombia. ¿Hay fascismo en Colombia? ¿Ha habido fascismo en Colombia? Para esto vamos a utilizar diferentes fuentes históricas y teóricas, y le voy a pasar la palabra a mi amigo David. David, ¿tú qué piensas sobre este tema? ¿Qué conclusiones crees a las cuales podemos llegar y qué preguntas crees que pueden articular este debate tan importante hoy en día? Bueno, no, antes que nada agradecerles un montón por la invitación. Pues estoy muy contento porque vamos a abrir esta conversación apelando un poco a lo que nos llegó después de esta primera edición de Disentir. Afortunadamente tuvimos una acogida muy buena. Entonces hoy no solamente vamos a trabajar sobre las fuentes que pues habíamos preparado durante la última semana, sino que también vamos a apelar a lo que nos ha llegado en estos días. Una de estas cosas que nos hicieron llegar las personas que ahora nos siguen es una entrevista que se le hizo recientemente a Franco Bifo Berardi. Él es pues uno de los nombres tal vez más relucientes de una generación de intelectuales italianos que ha comenzado a ser ampliamente traducido al español. Y en este caso nos mandan un extracto de una entrevista que se le hizo a propósito de una pregunta muy parecida a la que nos estamos haciendo. Claro. Está pensada tal vez en un contexto más global, pero yo aislé esta pequeña intervención que él hace con la revista Perfil, un medio argentino. Entonces voy a abrir comillas. ¿Es fascismo lo de Javier Milei, de Donald Trump, de Giorgia Meloni? No sé si es fascismo. Históricamente hablando, el fascismo fue un fenómeno de jóvenes. Fue un fenómeno esencialmente juvenil, de una población que al comienzo o a la mitad del siglo XX podía determinar cosas, expandirse. Hoy, el fascismo del que hablamos es un fascismo de los impotentes. Sé que muchos jóvenes que votan para Milei o para Meloni son jóvenes que no tienen ningún futuro y lo saben. Son jóvenes que viven en condiciones de impotencia política y también, si puedo decirlo, de impotencia psíquica que se manifiesta, por ejemplo, a través de una epidemia de depresión. Entonces, no es fascismo, es algo, si se puede, peor que el fascismo, porque sigue siendo violento y racista, como fue el fascismo del siglo pasado, pero es una violencia que no puede lograr obtener sus objetivos. Me parece que aquí hay varios de los elementos que habíamos planeado discutir. Entonces, bueno, esto es un poco un primer detonante para nuestra conversación. Quisiera saber qué piensan. Además, aquí se abre una brecha interesante y es el panorama que se nos abre. Si hay fascismo, pues tendríamos que plantear preguntas adecuadas para comenzar a hacer un balance certero del momento en el que estamos. Entonces, nada, les roto la palabra. ¿Quién quisiera comenzar? Yo. A mí uno de los puntos que se me hace problemático de la cita es si realmente podemos hablar de un fascismo mejor o un fascismo peor, ¿cierto? No sé si, por ejemplo, si comparamos el genocidio cometido contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial y el genocidio cometido contra el pueblo palestino, podamos decir si uno es mejor o uno es peor, uno es más grave u otro es menos grave. Obviamente hay elementos que
están dentro de cada uno de estos dos genocidios que los particularizan y que nos pueden hacer sentir de diferentes maneras, pero no creo que se pueda utilizar una escala en la cual, digamos, hay un fascismo que realmente logró sus objetivos y otro que por no lograr sus objetivos es peor. Si me hago entender, no creo que esta escala valorativa pueda ser un elemento importante, interesante y ético, yo creería, a la hora de evaluar pues un tema que está cobrando vidas, ¿saben?, en el mundo. Y esta es como mi primera precisión, como poner el fascismo en términos de una escala valorativa mejor o peor, creo que es complicado. Sí, yo quisiera agregar un poco en relación a esta discusión, pues que es tan urgente. Nosotros tratamos de elegir este tema muy en relación a la coyuntura actual de Colombia, por eso la pregunta, ¿hay fascismo en Colombia? Pero pues para las personas que nos están viendo hoy, quisiéramos ser un poco didácticos en relación a, bueno, ¿qué se entiende por fascismo, ¿no? Yo creo que hay un imaginario muy grande en la cultura popular sobre la relación o la equivalencia entre fascismo y el Partido Nacional Socialista Alemán, los nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y los países satélites de ese fascismo alemán que fueron Italia y Japón. O sea, como que cualquier persona en el colegio recuerda de que la imagen del fascismo es Hitler, Mussolini y el imperio japonés en la década de los años 30 y 40. Sin embargo, un poco en relación al cuestionamiento que nos pone Nicolás sobre la mesa, yo quisiera aventurarme a dar una definición de fascismo que se conecta con la editorial de Bifo Velardi, de este intelectual italiano, del cual partimos como para dar un poco de piso a la discusión que queremos relacionar con el contexto de Colombia. Y creo que el fascismo para una persona del común sería algo que se relaciona con la extrema derecha o con la derecha política. Creo que hay una noción común de si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, es como, bueno, los fachos son, o los fascistas son personas de derecha. Sin embargo, hay también una discusión que muchas veces viene de la misma derecha y es como ustedes llaman fascismo a cualquier cosa, ¿sí? O sea, el fascismo son los nazis y los italianos y los japoneses en la década del 30 y del 40 del siglo XX, pero eso ya pasó. Y un poco a lo que apunta esta cita que leíamos y lo que dice Nicolás es: ¿realmente el fascismo pasó y podemos decir que es una experiencia histórica o es algo que se repite? Porque igual el racismo, las actitudes autoritarias de odio hacia las minorías, hacia los homosexuales, hacia las personas racializadas, etcétera, es una constante. Entonces yo creo que el fascismo es aquello que regresa y que no hemos superado como sociedades de alguna manera, ¿no? Como esa constante movilización de las personas, del odio, de los sentimientos políticos de las personas hacia culpar a una minoría de los problemas que tenemos como sociedad. Y yo creo que eso indudablemente resuena mucho con el contexto colombiano. O sea, vemos candidatas y candidatos en esta contienda electoral culpando a unas minorías específicas de los grandes problemas de la sociedad. No vemos a Abelardo de la Espriella hablando de la izquierda como el gran mal. Vemos a Paloma Valencia con un lenguaje muy sofisticado diciendo que hay un imperio del mal en el Cauca y que los indígenas y las personas que son de izquierda son el gran problema, y que no solamente es que sean de izquierda, sino que son pertenecientes, insinúa ella, a grupos armados, como vamos a ver más adelante. No me adelanto a lo que vamos a ver más adelante, pero es un poco eso lo que yo diría. Sí, yo encuentro aquí un hilo conductor interesante entre las dos intervenciones. Y es que tenemos tal vez dos grupos de imágenes que nos ayudan a pensar el fascismo. Tal vez podríamos partir del hecho de que el fascismo es un concepto esquivo, difícil de definir, donde tenemos al menos dos grandes grupos en términos de producción teórica, uno que está muy concentrado en el episodio histórico, pues, que tú nos mencionabas, claro, y que todos más o menos conocemos. Y por el otro, un montón de manifestaciones contemporáneas que han sido denominadas fascistas sin que necesariamente tengan filiación partidista, sin que estén en una contienda política de gran escala. Tenemos los casos de lo que ha sido llamado los lobos solitarios. Tenemos algunas manifestaciones en internet que también han sido identificadas con la extrema derecha.
e inclusive pues aquí en Colombia hemos tenido pues múltiples declaraciones, yo tampoco quisiera adelantarme todavía, que podríamos tal vez encontrar como ecos de ese fascismo. En todo caso, me parece interesante esta pregunta que nos plantea Bifo de si es peor lo que estamos viviendo, en el sentido de que tal vez no tenemos las mismas imágenes espectaculares, difíciles, duras, demandantes, que nos legó el siglo XX a propósito del fascismo, pero tal vez esta dificultad para visualizarlo también nos condiciona en este juicio sobre si es peor a lo que se vivió en el siglo XX. Ciertamente siguen muriendo personas al día de hoy a partir de estos principios básicos fascistas, pero tal vez se ha hecho más esquivo, se ha hecho más difícil de identificar porque no tenemos en Colombia, por ejemplo, un partido abiertamente nacionalsocialista. Y creo que inclusive en términos de relaciones públicas pues no sería algo estratégico en términos de la campaña electoral, ¿no? A pesar de que haya resonancias claras. Nicolás, tú cuando nos dices con cierto reparo, ¿no? Dudas tal vez que sea peor lo que vivimos hoy que lo que aconteció en el siglo XX. Yo creo que en última instancia la pregunta que nosotros debemos hacer si nos centramos en Colombia y en América Latina no es si ha habido fascismo y si hay fascismo actualmente, sino preguntarnos si históricamente podemos hablar de democracia acá. Es decir, si realmente en algún momento hemos vivido gobiernos que no han sido autoritarios, que los ha habido obviamente, pero yo creo que han sido las excepciones, y en qué momentos las prácticas patriarcales, racistas, colonialistas se han roto. Porque yo creo que las rupturas, en este caso, son las excepciones. Es decir, si nosotros hablamos de que hay una vuelta al fascismo, no estamos hablando como de una excepcionalidad, ¿cierto? Sino de una forma que tienen ciertas élites políticas en Colombia y en América Latina de ser fieles a un pasado colonial, de ser fieles a una estructura patriarcal. Y por eso mismo yo creo que es profundamente importante entender que si nosotros vemos si es mejor o peor, estaríamos cayendo en una de las características que yo creo que tiene el fascismo, y es en la nostalgia del pasado. Es como antes los fascistas eran mejores, ¿cierto? Antes los fascistas sí hacían, podían hacer algunas cosas bien o podían cumplir sus objetivos. Y yo creo que yo sé, y tenemos pruebas, y ahorita vamos a analizar algunos videos dentro de este contexto electoral de Colombia, que nos demuestran que no estamos aislados de una tradición genocida y excluyente, y por esa razón yo creo que no estamos en las capacidades actuales de hablar del fascismo como algo superado, ¿cierto? Y en ese sentido de hacer una comparación de lo que pasó es mejor o es peor de lo que está sucediendo, sino de una organicidad, ¿cierto? Del fascismo, como una estructura que se ha mantenido, que ha tenido sus rupturas, pero que en última instancia nos ha dominado históricamente. Sí, yo quisiera como tocar dos temas que me parecen interesantes. Uno, para no perderlo de vista, que lo acaba de decir Nicolás, que creo que define mucho el fascismo, y es esa nostalgia con respecto al pasado. Yo creo que todo el mundo ahorita tiene como en la mente el eslogan por los tiempos que vivimos de hacer América grande otra vez, el MAGA de Donald Trump, del Make America Great Again, que es básicamente eso. O sea, Norteamérica era un lugar grandioso, era un lugar espléndido, y después llegaron los migrantes, después llegó el multiculturalismo, es decir, como el reconocimiento de que hay minorías en las sociedades y no solamente hay gente blanca, sino negros, personas de Asia, latinos, etc. Y ellos quieren restaurar una grandeza perdida. Yo creo que eso es lo que caracteriza mucho al fascismo. Entonces, como que creo que es un punto interesante, y también que es muy hábil para inmiscuirse y para volver a presentarse, digamos, en distintos momentos. Yo soy de los que cree que el fascismo es capaz de adoptar de alguna u otra manera el disfraz acorde al momento político en el que estamos viviendo, para ser efectivo políticamente. Ahora vamos a decir por qué quiere ser efectivo políticamente, pero un poco es este mito del fascismo que es muy común en esta gente de extrema derecha, muchos liberales también, mucha gente pues del centro político cae en esta cosa de equiparar
comunismo con fascismo, izquierda con extrema derecha, o lo que ellos llaman extrema izquierda con extrema derecha, bajo argumentos un poco tontos, ¿no? Como, claro, el partido nazi era un partido nacional socialista, tal y como los socialistas. Entonces, como que socialistas nazis y socialistas comunistas son lo mismo. Es un argumento un poco tonto, porque si uno mira el contexto histórico en el que surge el nazismo en los años, digamos, desde 1919, que es luego de la Primera Guerra Mundial, hasta el 33, que es cuando Hitler es elegido canciller de Alemania, hay una cosa muy interesante, y es que el movimiento obrero de trabajadores, mayoritariamente antes del surgimiento del nazismo, era un movimiento socialista, es decir, quienes eran el partido que conducía a los trabajadores en ese momento era el Partido Socialdemócrata Alemán, y era un partido socialista. Y yo creo que el nazismo se valió como de esa jerga, ¿no? Es decir, pues si queremos llegar a los trabajadores, que son la mayoría del pueblo alemán, pues tenemos que decir que somos socialistas, pero no un socialismo internacional que busca hacer una revolución y una transformación social, sino un nacionalismo profundamente nacionalista e imperialista, que instrumentalizó a los trabajadores pues para, sí, no sé, como la invasión de los países de Europa, para una especie de imperialismo alemán. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia interesante, y es que el nacionalsocialismo es nacionalsocialismo porque emergió en un contexto en el cual necesitaba asumir como un disfraz político que le llegara a la mayoría. Y yo creo que lo podemos traer al contexto colombiano, es decir, muchos de los partidos de extrema derecha en Colombia y en Latinoamérica usan el disfraz de la democracia, sí, como el centro democrático, o sea, como que podemos volver a eso, para decir nosotros operamos en un régimen político, es decir, en un Estado con unos derechos, con una constitución, con unas reglas de juego democráticas, y bajo esas reglas de juego democrática tratamos de llegarle al pueblo para decirles el problema de, no sé, de Colombia, de la economía, de la salud, es un problema de la izquierda, es un problema de una minoría. Entonces yo creo que hay una lógica muy similar en el fascismo, un poco para desmentir esos mitos que yo creo que son bastante perjudiciales para el debate político aquí en Colombia. Yo estaba pensando que en la conversación que tuvimos antes de comenzar a grabar, estábamos charlando sobre una condición curiosa del fascismo, y es que no necesitamos siempre enfrentarnos a una gran estructura sumamente estratificada con jerarquías claras, sino que también veíamos que era un ideario, un movimiento, una tendencia cultural, un vector que era capaz de circular dentro y fuera de diferentes contextos, por ejemplo, dentro de la democracia. Es decir, no necesitamos estar en un estado evidentemente autoritario para que pueda realizarse el fascismo, al menos parcialmente en sus potencias. Y estaba pensando que Nicolás también antes nos comentaba que había un episodio de la historia colombiana que ejemplifica muy bien esta condición. Es decir, el fascismo no necesita necesariamente llegar al poder en una condición absoluta e incontestable, sino que también está dispuesto a negociar en pequeños avances dentro del campo político. Y en ese sentido, pues tú nos hablabas un poco del Frente Nacional, entonces me gustaría que retomáramos un poco lo que nos estabas contando en ese momento. Sí, antes de eso, digamos, como para hilar un poco las dos intervenciones, creo que es muy importante tener en cuenta que las relaciones entre fascismo y liberalismo no son antagónicas. Exacto, sí. Y de la misma manera, las relaciones entre elecciones y fascismo tampoco son antagónicas. Si nosotros nos ponemos a ver cómo fue la manera en la cual Hitler llega a ser canciller en 1933, es por métodos, entre comillas, democráticos, ¿cierto? Sí. Es decir, a partir de una estructura liberal que es la República de Weimar. Y de la misma manera, si nosotros vemos la configuración internacional del fascismo en Europa, nos vamos a dar cuenta que un punto fundamental es la Guerra Civil Española y el abandono que tiene el campo republicano en España de democracias, entre comillas, liberales, como Francia y como Inglaterra, que permitieron que la Italia fascista y la Alemania nazi apoyaran al régimen de Franco para ganar. Sí, Churchill en algún momento incluso apoya abiertamente, o sea, como que habla ve con buenos ojos a Hitler antes de que Inglaterra entre a la guerra en el 39, 40.
no tenemos el dato exacto, pero es en esas fechas. Pero es un poco eso, o sea, como que los liberales son cómplices muchas veces del surgimiento del fascismo. O sea, yo creo que, y lo vemos de nuevo, o sea, como que es una recurrencia histórica que muchas veces el centro o el liberalismo prefiere hacer alianzas con la derecha antes de permitir un avance de la izquierda y pues de los movimientos sociales y populares que quieren ganar derechos para las mayorías. Lo vimos hace 4 años en la elección del 2022, cuando todos esos partidos, aquí en Colombia, hablando de nuestro contexto y conectando eso con lo que hemos venido hablando, se unieron a Rodolfo Hernández, que tenía, o sea, no voy a decir que Rodolfo Hernández era fascista, creo que eso sería poco honesto en términos de la discusión, pero sí era alguien que su identidad política, es decir, su proyecto como líder político era frenar la posibilidad de un gobierno popular en Colombia, que fue el gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo creo que si uno ve lo que pasó y toma una fotografía de ese momento en la historia de Colombia, ahí estaba todo el mundo, estaba el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, sectores del centro político, y lo que vemos ahorita es exactamente algo parecido, ¿no? Como una alianza entre el liberalismo y el centro político con sectores de extrema derecha. O sea, ahorita vemos a Enrique Peñalosa, a los Galán, a sectores del Partido Verde que coquetean con Paloma Valencia y con Abelardo, no, pues no todos, pero hay algo ahí como muy similar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, no sé si les parece si nosotros organizamos esta relación profunda que hay entre fascismo y estructura colombiana a partir de un videito que tiene Paloma Valencia. Lo comentamos y vemos cuál es el trasfondo histórico, por un lado, las estructuras que han gobernado este país durante décadas, y por el otro lado, cómo ha habido una continuidad en términos de apellidos. Entonces, clic al video. ¿Y cómo se siente usted en el Valle, en el Cauca, que es su departamento además? Vea, esa es una tierra muy petrista, porque allá el odio de clases lo sembraron hace mucho tiempo y llevan aplicando políticas de odio durante muchísimas generaciones. Yo casi política en el Cauca no he hecho, porque pues nunca ha habido condiciones para que un uribista pueda hacer política allá. A mí me tocaba hacer política solamente en 3 municipios, que son los que están sobre la vía Panamericana, y de Popayán hacia el norte, que son los que yo puedo ir. Santander de Quilichao, Popayán, y a veces uno podía ser pescador, que se ha ido complicando, y Cajibío pues ya no se puede ir, eso está completamente tomado, y de ahí para allá pues eso es el imperio del mar. Entonces pues es muy difícil hacer política allá. Yo he hecho mi política en Bogotá, he hecho mi política en Antioquia, en el resto del país, pero le digo una cosa, ahorita que estuve en Semana Santa, me impactó cómo estaba de receptiva la gente conmigo. ¿Sí? Cómo estaban de cariñosos, la cantidad de fotos que me tomé, me saludaba la gente en las calles, una cosa muy bonita. Y por allá alguno me gritó viva Petro, pero el resto, le digo, muy afectuosa la ciudad. ¿Y qué se le atraviesa a uno en el corazón cuando es del Cauca, cuando ha crecido viendo la tragedia que hay en el Cauca, pero también conoce la belleza del Cauca, cuando la familia es del Cauca, es decir, cuando pasan tantas cosas y puede ser la primera mujer presidenta del Cauca, un departamento en el que usted me dice, no puedo hacer política? Pues que hay que recuperarlo. Yo siempre digo, me tengo que cumplir para poder pasar mi vejez en el Cauca. No, la verdad, a mí me da mucha ansiedad cada vez que uno llega allá, porque claro, digamos que primero es una sociedad que mucha ha migrado, ¿sí? De mis amigas del colegio, usted podría casi que hacer un inventario de las que todavía viven en Popayán. La gran mayoría se han ido, porque la violencia lo despide a uno. ¿Qué les atraviesa el corazón cuando ven este video? Es muy interesante, no solamente por lo que ella dice, sino por el trasfondo que hay detrás. Entonces, si quieren, voy a hacer como un pequeño paneo por un lado político y por el otro lado histórico, y hacemos unas conclusiones respecto a este tema. Y es, en primer lugar, hay varios puntos que conectan esta intervención precisa, y vean, no estamos haciendo un estudio detallado del programa del Centro Democrático, no estamos haciendo un estudio detallado de la historia de la derecha en el país, no, estamos viendo una entrevista muy concreta en la cual Paloma Valencia identifica de manera clara
elementos que la conectan con el fascismo. Por ejemplo, esta política maniquea de decir hay un imperio del mal y yo puedo hacer política en Bogotá y Antioquia. Y entonces esto que puede parecer una afirmación casual, bonita y por el otro lado dolida, realmente es una afirmación profundamente racista, porque ella no va a hacer política en Bogotá en los barrios de invasión, ¿cierto? Ella no va a hacer política en los barrios de Antioquia que han sufrido más por el paramilitarismo. Ella se está refiriendo a unas élites blancas de Bogotá y Antioquia, ¿cierto? Y eso lo contrasta con lo que ella llama, y cito literalmente, el imperio del mal, y el imperio del mal tiene un color de piel preciso, que es el color de piel de las personas indígenas que se movilizan en el departamento del Cauca y de las personas negras que se movilizan en el mismo departamento. Es decir, acá lo que estamos haciendo es una equivalencia entre mal y color de piel, ¿cierto? Y entre mal y las personas que no son las pobres amiguitas del colegio de Paloma Valencia. ¿En qué colegio habrá estudiado? ¿Será que estudió en algún colegio de clase baja? ¿Será que estudió en algún colegio en el cual se hablaba del movimiento de resistencia indígena del CRIC? Yo no creo, ¿cierto? Yo no creo. Y por el otro lado, también utiliza un concepto que se ha repetido y repetido constantemente en los labios de la derecha, y es el odio de clases, ¿cierto? Como si el odio de clases y la lucha de clases fuera un programa de la izquierda y no fuera una descripción de la sociedad. O sea, perdón, es que la lucha de clases no es algo que se inventan las personas, ¿cierto? Porque quieran ponerlo en un partido político. La lucha de clases es una realidad dentro de nuestra nación, independientemente de que lo querramos o no. Por un lado. Y por el otro lado, lo que está haciendo es una equivalencia que acá en Colombia ha causado miles de muertos. Y es la equivalencia entre las personas morenas, las personas indígenas y negras, el movimiento guerrillero, y todo eso es lo que ella quiere combatir y define como el imperio del mal, porque todas esas son personas violentas que han desplazado a las buenas personas del Cauca. Que identifica como petrismo, además, ¿no? Es como... es una tierra muy petrista, o sea, como que hay también una cuestión un poco... que es muy propia de la derecha, de homogeneizar, o sea, es meter en un mismo paquete a toda la izquierda. Entonces, petrismo es movimientos sociales de los pueblos indígenas, petrismo es sectores progresistas o de una izquierda, digamos, más de una tendencia más, no sé, autonomista, etcétera. Petrismo es grupos armados. Entonces yo creo que hay como una especie de, que es lo que decíamos ahorita, como la construcción de un enemigo interno, ¿no? El enemigo interno es el petrismo y es ese imperio del mal, que ella usa, y cito, ustedes pueden ver en el video, ella dice que tenemos que recuperar. Yo creo que es una expresión que tiene connotaciones muy militares, ¿no? Recuperar un territorio ocupado por personas que no pertenecen a la sociedad. Pareciera que uno pudiese hacer esa... y sí, como hacer como una... intuir eso de lo que ella dice, ¿no? Uh-huh. Yo también quisiera hacer una pequeña cita textual, porque me parece que viene muy al caso de lo que estamos charlando, y es que no ha hecho política en el Cauca, ¿no? Que es una de las grandes falacias, tal vez además la inaugural de este conjunto, ¿no? Como este chorro de entelequias y desvaríos que hace en esta intervención. Y es que creo que también hay ahí una vena fascista interesante, y es pensar que temas como la seguridad, como el manejo de los sectores económicos en Cauca, que ha sido pues uno de sus dominios en los que tiene acción particular, no son pensados como políticos. Es decir, se piensa la presencia de agentes armados, de disidencias, de comunidades no blancas, como un conjunto de amenazas que no han sido intervenidas políticamente. Es decir, esto parece invocar un pasado en el que nuevamente se le hace un lavado de cara a todas las fuerzas paramilitares y las acciones de política no institucional que se han desplegado en estos territorios, ¿no? Es decir, nos conlleva al mismo callejón sin salida en el que no podemos considerar fascista cualquier intervención que no ocurra bajo la tutela de un partido o de un Estado expresamente autoritario, ¿no? Y esta es una manera que demuestra una conciencia táctica importante, ¿no? Ella está tratando de descontextualizar todo lo que ha ocurrido en el Cauca, ¿no? Este exterminio sistemático apelando a fuerzas no regulares y combatiendo pues nuevamente el fantasma del comunismo, pero ella dice que no ha hecho política, ¿no? Cuando
ciertamente está adscrita a un partido que ha hecho mucha política en el Cauca. No sé, inclusive podríamos volver a esta fórmula que utilizamos tanto en el análisis de la realidad colombiana. En el Cauca no hay un déficit de Estado, sino que hay un exceso, ¿no? Parece haber una acumulación de todos los factores de exterminio que son propios del aparato estatal. Sí, y una cosita. Claro que sí. Y una cosita frente a eso, y es que Paloma Valencia y la familia de Paloma Valencia ha venido haciendo política en el Cauca durante muchos años. Y acá es donde yo quiero presentar como la base histórica que soporta esto que acabamos de escuchar de la candidata presidencial Paloma Valencia. Y ella es nieta de Guillermo León Valencia, ¿cierto? Que fue un presidente de Colombia conservador durante el Frente Nacional. Y el Frente Nacional es un punto fundamental en nuestra historia como Colombia por una razón muy sencilla. Y es que ¿dónde se firma el Frente Nacional? Que recordemos, es el pacto en el cual el Partido Conservador y el Partido Liberal se dividen el poder entre 4 años para el Partido Liberal y 4 años para el Partido Conservador. Un régimen de exclusión de las otras tendencias políticas, además porque el Partido Liberal ya había sufrido el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, es decir, no era un partido que se diferenciara de manera radical del Partido Conservador por un lado, y por el otro lado fue un pacto, el Frente Nacional, que se firmó en España a partir de 2 acuerdos, uno en la ciudad de Benidorm y otro en la ciudad de Sitges, que estaban en España cuando España estaba gobernada por el régimen fascista. De Francisco Franco. Y Francisco Franco gana la guerra apoyado ¿por quién? Por Hitler y Mussolini. Es decir, la estructura política y social del país que nos gobernó por lo menos desde 1958 hasta 1978, pero yo creo que esto es carreta, es decir, yo creo que el Frente Nacional y la lógica del Frente Nacional siguió funcionando y sigue permeando nuestra política hasta el día de hoy. Fue una estructura nacional que se creó en un régimen fascista. Es decir, la forma en la cual la mayor parte del siglo XX en Colombia y parte del siglo XXI estructuró la política en Colombia fue una estructura pactada dentro de un régimen fascista que surgió gracias a una guerra que aplastó a la República Democrática, la república que tenía tintes democráticos de España, y que fue apoyada esta destrucción por parte de Hitler y Mussolini. Es decir, si no hubiese habido Hitler y Mussolini, no hubiese habido un lugar para que Laureano Gómez y Lleras Camargo firmaran el pacto del Frente Nacional, o los 2 pactos del Frente Nacional. Y esto es fundamental por una razón, y es que esto no solamente es un problema geográfico, es un problema político y es un problema ético, porque el pacto del Frente Nacional, la estructura del Frente Nacional es una estructura excluyente, es una estructura elitista que está basada en el miedo. ¿El miedo qué? El miedo frente a aquellas personas que no son blancas, que no son privilegiadas, que no estudiaron en Europa, ¿cierto? Y que ven amenazados sus privilegios por el resto de la población. Por eso, yo creo que el hecho de que Paloma Valencia sea nieta de Guillermo León Valencia, que por cierto bombardeó Marquetalia y en fin es uno de los creadores de las FARC, yo creo que es más responsable de la creación de las FARC el mismo Manuel Marulanda, pero eso es una discusión para otro día. Es una heredera fiel de esta lógica del Frente Nacional, y si es heredera del Frente Nacional, es heredera del fascismo, básicamente. Y esto no solamente es una cuestión de interpretación, ella misma lo ha dicho. Una alocución de Paloma Valencia que es paralela a esta que acabamos de escuchar es cuando ella dice que hay que dividir al Cauca en 2, y dividir al Cauca en 2 básicamente es la creación de guetos, es la creación de un muro, ¿cierto? Es la creación de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y los buenos obviamente son las personas blancas, amigas de Paloma Valencia en el colegio, que por razones que nadie conoce, son por casualidad familiares de expresidentes, y esos familiares de expresidentes por alguna razón son familiares de esclavistas, y esos esclavistas por alguna razón son familiares de los españoles que perpetuaron y vinieron acá a Colombia a establecer y hasta el día de hoy perpetuar una estructura esclavista, racista, clasista y patriarcal. Paloma Valencia está anclada y se siente orgullosa de estar anclada en esa tradición que la ata al fascismo. Por eso, si nosotros preguntamos, ¿volvió el fascismo en Colombia? Yo creo que deberíamos decir, más bien, ¿será que el fascismo alguna vez se ha ido de este país? ¿Será que alguna vez las élites han pensado un proyecto político diferente a aquel que es heredero del fascismo? Y yo creería que no. Por eso están tan asustados de perder la presidencia. Por eso están tan asustados de perder el poder. Porque no estarían perdiendo únicamente un puesto, estarían perdiendo la posibilidad de mantener su estructura fascista, y que en estos momentos tristemente está avalada por grandes potencias. Trump, ¿cierto?
todo lo que está sucediendo en el genocidio en Palestina llevado a cabo por Netanyahu, que es un calco de las prácticas genocidas durante la Alemania nazi, ¿cierto? Esto, gente, es lo que está sucediendo actualmente. Y si nosotros decimos Paloma Valencia es una heredera del fascismo, no es porque estemos recurriendo a un pasado, es porque estamos diciendo está conectada ahora, en estos momentos, con el asesinato de niños en Gaza. Está conectada con el bombardeo de familias indefensas en el Líbano, porque eso es el fascismo. Por eso la pregunta es, ¿será que alguna vez las élites en Colombia se han planteado el problema de la democracia? Porque nunca ha salido del fascismo, nunca ha salido del fascismo. Y poco a poco se van corriendo las condiciones de posibilidad y de repente estamos viendo que todo esto que empezó con Hitler y Mussolini en Europa nos está apareciendo día a día en las redes sociales y ahora toma las formas de bombas de Trump en Irán, bombas de Netanyahu en Líbano y en Palestina. Y bombas de Trump en el Caribe, es decir, no es algo tan lejano en relación a nuestro contexto. Vemos que hace poco hubo como toda esta política norteamericana de persecución a los carteles en Centroamérica y Suramérica, y se ha justificado un montón de actos que violan el derecho internacional en general, como las embarcaciones de pescadores del Caribe colombiano que fueron atacadas por la Armada norteamericana. Entonces es de nuevo lo que tú dices, ¿no? O sea, como que alguna vez no hemos sido como presas de ese fascismo que siempre está en potencia, ¿no? Como que no termina de abandonar el cuerpo de la sociedad, sino que como una especie de fantasma regresa, pero pues es un fantasma muy real, no es un fantasma que solamente atemorice, sino que es algo que a lo largo de la historia ha cobrado millones de vidas. Lo vemos ahorita en Gaza, y lo de Gaza no está, digamos, desconectado de lo que pasó en Palestina, de lo que pasó en otros lugares, en Europa en los años 40, pero incluso podríamos decir más atrás. Creo que el fascismo, eso es otra discusión que no sé si tengamos tiempo para abordar, tiene raíces en el colonialismo europeo en África. Muchos de los que fueron los grandes seguidores de Hitler en los años 40 fueron alemanes y ejércitos que ocuparon países africanos y que experimentaron esas formas de castigar y cometer genocidio contra personas en África, que fueron pues las mismas que utilizaron en Europa para el exterminio del pueblo judío. Entonces como que hay un montón de relaciones y vasos comunicantes que nos llevan a pensar el fascismo es un fascismo necesariamente internacional. O sea, como que siempre que pensamos en el fascismo estamos pensando en una estructura internacional en la cual cualquier avance de la izquierda o de los trabajadores del pueblo es contrarrestado con una contrarrevolución. Creo que Abelardo de la Espriella usa mucho esta expresión de contrarrevolución en sus discursos, pero que lo que pretende es conservar el poder de los de siempre, ¿no? Creo que eso es un punto que valdría la pena tocar. Sí, justamente también retomando lo que habíamos charlado antes, era pensar el fascismo no solamente como una estructura política, sino como una anticipación de aquello que podría poner en riesgo los intereses de clase de aquellas élites que siempre se han sentido en una posición privilegiada para seguir usufructuando los intereses nacionales o lo que es presentado como intereses nacionales. Que yo creo que esto ya podría irnos conduciendo un poco al último punto. En la conversación que teníamos antes de comenzar, charlábamos de que buena parte de los últimos procesos electorales parecen haber estado anclados episodios que podrían parecer poco relevantes dentro del gran orden de las cosas, ¿no? De repente teníamos entre manos decisiones de interés nacional que estaban concentradas en asuntos como la ideología de género, que estaban concentrados con la migración de ciudadanos venezolanos que han sido paulatinamente recibidos en nuestro territorio. Y bueno, y con esto un montón de imágenes un poco bizarras y hasta caricaturescas de cómo el Foro de Sao Paulo, el fantasma del comunismo, en fin, ¿no? Comenzaban a parasitar un poco estos procesos electorales, ¿no? Y se presentaban como estos terrores bajo la cama de Colombia que llamaban un poco la luz de la derecha como este actor que podía finalmente exorcizarlos pues de nuestro contexto. Entonces yo
como para ir cerrando, evidentemente hoy nos van a quedar un montón de cabos sueltos. Pero bueno, también tal vez tomamos un bocado demasiado grande el día de hoy. De todas formas, creo que quedan un montón de cosas por explorar en futuros capítulos de Disentir. Pero quisiera que cerráramos con una reflexión breve sobre cómo esta pregunta sobre si hay fascismo en Colombia, que ya le hemos dado algunas respuestas preliminares, podría ser útil para ajustar la brújula en términos electorales, ¿no? Es decir, para que quienes nos estén viendo puedan hacer un pequeño ejercicio para recalibrar la brújula que están utilizando para tomar decisiones que no estén comprometidas, ¿no?, con estos ejercicios de exterminio, de continuación del legado colonial y donde, como hemos visto, pues tomar estas decisiones en un marco democrático no las blinda de que podamos estarnos dirigiendo hacia un devenir fascista, o que lo que está en juego no sea precisamente una cuestión de supervivencia para una porción importantísima de quienes habitamos Colombia. Entonces, no sé, Diego, si quieres, comenzamos esta vez por este lado. Bueno, sí. Creo que una de las cosas que queríamos discutir y que creo que no alcanzamos, pero que sirve a modo de conclusión un poco a la luz de la pregunta que tú nos planteas es, claro, ya vemos un poco por la exposición que nos hace Nicolás de esos antecedentes históricos del fascismo en Colombia, que indudablemente Paloma Valencia, como figura que representa un proyecto político, podría fácilmente caber en lo que llamamos fascismo, pero no solamente ella, no. Estábamos discutiendo ahorita en Colombia, tenemos 2 candidaturas de derecha, además de Paloma Valencia está Abelardo de la Espriella, y un poco conectándolo con lo que yo decía antes de, claro, el fascismo es capaz de disfrazarse bajo ropajes democráticos, bajo ropajes socialistas, para contrarrestar los cambios sociales, porque todo fascismo surge luego de un momento de avance y de cambios sociales como el que hemos vivido durante los últimos 4 años, con sus luces y sus sombras. Ha sido un momento en el cual el pueblo colombiano ha ganado derechos y se ha hecho sentir como el pueblo que es capaz de tomar sus propias decisiones, de autodeterminarse. Y yo creo que otro foco de contrarrestación o de respuesta de la derecha fascista es Abelardo de la Espriella. Y yo solamente quiero dejar como un análisis muy, muy corto, pero muy, muy preciso, y es como, si ustedes miran lo que anda diciendo ahorita Abelardo de la Espriella, él ha pasado de un discurso profundamente uribista, reconociéndose como uno de los hijos de Uribe, porque hay como una especie de lenguaje, pues Paloma Valencia dice que Uribe es su papá, ¿no? O sea, como que hay una especie de lenguaje filial de familias, sí, como de gente que se reproduce entre ella y reproduce el poder en esos círculos excluyentes. Él dice, como en un principio, hace unos meses, yo soy uribista y yo soy parte de los herederos de ese legado, pero ahorita dice, no, yo soy una persona independiente, soy un outsider, que es un término sofisticado para decir que a él no lo financia nadie, él no hace parte de la casta política, que es un término que usó la derecha argentina cuando subió Javier Milei, un poco para arroparse y disfrazarse bajo estas metáforas que hemos venido usando con ropajes de izquierda, ¿no? Uno ve ahorita como los seguidores de Abelardo y el mismo Abelardo con este discurso antiinstitucional y antipartidos tradicionales, uno dice, es similar al de la izquierda, pero de nuevo es un ropaje, porque los intereses de Abelardo con José Manuel Restrepo, que es un viejo funcionario de la élite del Estado colombiano, son intereses neoliberales, son intereses que solo pretenden restaurar el orden de cosas que hemos tenido durante los 20 años, aun cuando se vista bajo los ropajes de un renegado que se unta de pueblo y que pretende que su discurso parezca revolucionario, cuando él mismo ha dicho muchas veces que lo que pretende es atajar a la izquierda, destriparla y frenar el cambio que ya ha empezado desde 2022. Entonces yo quisiera como dejar esa pequeña reflexión para cerrar. Muy bien, Nicolás, palabras finales para cerrar esta discusión. Sí, yo quiero terminar tomando el testimonio que acaba de dejar Isaac, y es esta frase de Abelardo de la Espriella de que quiere destripar a la izquierda. Puede parecer
una desfachetez, puede parecer una locura, inclusive para algunas personas le puede parecer algo gracioso, pero en un contexto preciso, o el contexto preciso es el lugar en el cual las palabras toman su sentido. Es decir, si nosotros decimos destripar a la izquierda en un país en el cual hubo un genocidio contra la Unión Patriótica, es decir, contra todo un partido de izquierda, si decimos destripar en un partido en el cual hubo hornos crematorios como fue Colombia, ¿cierto? Recordemos los hornos crematorios de los grupos paramilitares en el departamento de Norte de Santander, entonces esta frase, destripar a la izquierda, deja de ser algo anecdótico y se convierte en una amenaza, ¿cierto? Se convierte en una develación de sus propósitos. Y es, nosotros vamos a continuar, y esto es lo que yo creo que está diciendo Abelardo de la Espriella de manera muy clara, nosotros vamos a continuar con la política de exterminio contra las personas que no piensan como las élites de Colombia. Y esto, gente, no creo que sea algo que debamos pasar por alto, dado que se articula de manera esencial con la historia del país. No es casual que Paloma Valencia comparta apellidos con las élites de este país. No es casual que estos apellidos a su vez estén ligados con un concepto de raza, con un color de piel y con unos privilegios basados en el esclavismo que han sido históricos. Por eso, cuando hablamos de destripar, no estamos hablando de una frase en el aire. Estamos hablando de una concreción, de un proyecto político que ha cobrado miles de vidas en este país. Por eso, gente, es muy importante que sigamos viendo los capítulos de Disentir, para que de esta manera podamos no solamente reconocer al fascismo, sino combatirlo. Porque hay personas que dicen, hubo muchas personas asesinadas por los nazis, pero eso simplemente es un concepto histórico. No, el fascismo no es solamente un concepto histórico, es una presencia viva que cada día está más cerca si nosotros cerramos los ojos ante ella. Por eso les damos muchas gracias por haber visto este video. Por favor, compártanlo, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, activen la campanita y cualquier comentario que ustedes tengan lo vamos a leer. Y también no olviden que vamos a estar revisando cualquier material que nos manden para revisar en nuestros próximos capítulos. O sea, de verdad queremos leerlos, estamos muy contentos de la acogida que ha tenido el proyecto. Y bueno, el genocidio nunca acabó. Los campos de exterminio se multiplicaron y se diseminaron a lo largo de todo el mundo. Sí. Y pronto tendremos la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Con suerte volver a entonar No pasarán. Esto fue Disentir número 2. Nos vemos con suerte dentro de poco. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Adiós. Chao.